En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estaremos trabajando sobre nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector salud. En este orden de ideas, hoy trabajaremos nuestro tema, que es muy interesante y que tiene que ver con todo el proceso de el programa de la actividad física para el manejo de las patologías laborales. Es muy interesante entender que estos programas que hacen parte de la prevención también son de intervención y cuál es su relación con las patologías laborales. Pero primero entraremos a verificar que nuestra ruta del conocimiento está en nuestra cuarta sesión. La próxima estaremos hablando sobre lo importante de los hábitos nutricionales en los programas de prevención y promoción de la salud en la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que vamos en nuestra cuarta sesión y que aún tenemos 12 sesiones para terminar. Muy bien, pero primero entremos a hacer nuestro primer sondeo. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos con este sondeo. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a ir entonces con nuestro sondeo inicial. Vamos con la primera pregunta. Nos dice la primera pregunta. La condición física inadecuada de un trabajador puede generar A. Sintomatología osteomusculoarticular. B. Ausentismo. C. Enfermedades comunes y laborales. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Invitamos a todos los asistentes a que participen en el sondeo seleccionando la respuesta que consideren es la indicada. Ya tenemos la respuesta, doctor, de la primera pregunta. Vamos a compartir los resultados. Nos dice A, sintomatología osteomusculoarticular, un 7%. Ausentismo, 0%. Enfermedades comunes y laborales, un 10%. Ninguna de las anteriores, un 2%. Todas las anteriores con un 80%. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta, doctor. Los beneficios de la actividad física en la salud son A. Efectos biológicos y psicosociales. B. No tiene beneficios. C. Son dudosos los beneficios. D. Ninguna de las anteriores. Y E. Todas las anteriores. Bien, estos son los resultados de la segunda pregunta. A. Efectos biológicos y psicosociales, un 80%, no tiene beneficios, 0%,
son dudosos los beneficios un 0%, ninguna de las anteriores 15%, todas las anteriores un 5%. Vamos entonces a continuar con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las cualidades físicas a intervenir con la actividad física son A, fuerza, B, flexibilidad y resistencia, C, velocidad, D, fuerza y velocidad, E, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Bueno, ya han votado todos nuestros participantes, doctor. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, fuerza, un 2%, B, flexibilidad y resistencia, un 2%, C, velocidad, 0%, D, fuerza y velocidad, 0%, E, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia, con un 96%. Lo dejamos entonces, doctor, con nuestros asistentes para la actividad. Muchas gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces, en estos temas es muy importante entrar a mirar como el fondo del tema de la actividad física y cómo se puede implementar en las empresas. Creo que ese es el principal problema desde mi experiencia de trabajar en empresa y de trabajar desde las administradoras tanto de EPS como de ARLs en cuanto a la implementación de estos programas. Entonces vamos allí a mirar un tema de si, claro, funciona, vamos a ver el por qué, vamos a ver el tema técnico, pero además de eso, lo importante que tiene que ver con cómo lo podemos aplicar y cuáles son las resistencias que existen. Bueno, lo primero, nuestra frase del día y de esta capacitación sobre el tema de la actividad física. John Fitzgerald Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos, ya muerto de una manera trágica, ustedes lo saben, decía lo siguiente: la inteligencia y la habilidad solo pueden funcionar al máximo de su capacidad cuando el cuerpo está sano y fuerte. Miren la sabiduría de esta frase. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando yo tengo mi cuerpo totalmente sano y fuerte, obviamente todas mis habilidades se ven maximizadas. No quiere decir que si estoy enfermo o que si no soy totalmente fuerte no lo voy a poder hacer. Claro, hay otros elementos allí, pero si el cuerpo está sano y fuerte y solamente se logra con la actividad física, la inteligencia y la habilidad van a confluir. Y vamos a ver eso cómo se da en términos de los manejos que tenemos que ver, por ejemplo, con el incremento de la actividad física y cómo eso se ve manejado en términos de va a generar un accidente de trabajo. Puede ser que la no actividad física o la falta de habilidad me lleven a tener un accidente de trabajo o esto mejora la enfermedad laboral. Son preguntas que nos hacemos para iniciar. Por eso el objetivo general de esta conferencia será, o de esta charla que vamos a tener, es revisar los conceptos de actividad física, los beneficios y cómo esto tiene que ver en los programas de seguridad y salud en el trabajo con la prevención tanto de accidentes como de enfermedades, si es que se puede. Muy bien. El objetivo específico, ¿cuál va a ser? Vamos a ver por qué intervenir la capacidad física del individuo. Claro, obviamente también vamos a ver qué es la capacidad física del individuo, qué beneficios trae el acondicionamiento físico y al final qué elementos de un programa de acondicionamiento físico se aplican, cuáles tienen y cómo se aplican en seguridad y salud en el trabajo y algunos temas de experiencia sobre cómo implementarlos en la empresa, que creo que es al final una de las grandes preguntas que uno se hace cuando tiene que plantear estos elementos, sobre todo frente a los procesos grandes que se dan, tanto de accidentes como de enfermedad laboral. El primer punto tiene que ver con cómo el programa de acondicionamiento físico, ¿sí?, genera el proceso. O sea, ¿cuál es la primera justificación del tema? La primera justificación es que el acondicionamiento físico, pero sobre todo el trabajo, aquí vemos varios de los trabajos del sector salud, por ejemplo, la movilización de pacientes, el trabajo, por ejemplo, que hacen fisios, teos, el manejar con enfermería, con auxiliares de enfermería, con las personas de salas de cirugía, el manipular pacientes, y me refiero a manipularlos desde el punto de vista de manejar sus cuerpos cuando tienen problemas de movilidad o cuando simplemente, como en el caso de fisioterapia, no tiene que movilizar una pierna, por ejemplo, o un brazo, que tienen un peso determinado.
hacen que nos expongamos, uno, a movimientos repetitivos, supremamente importante desde el punto de vista biomecánico. Segundo, posturas forzadas. ¿Qué posturas vamos a tener? Y les voy a mostrar algunas de ellas ya cuando entremos a analizar estos 4 elementos. El esfuerzo físico, levantar a una persona que puede pesar 40, 50, 60, 100, 110 kilos, 120 kilos. No tenemos grandes obesos acá de estos de tipo película Discovery Home and Health, pero sí tenemos personas que pesan y que pesan bastante, no a esos niveles. El desarrollo de labores en planos elevados y los diferentes planos que tenemos que trabajar a nivel del proceso en el sector salud en las diferentes áreas. Y esto genera unas consecuencias de las cuales habíamos hablado. Uno, tiene sintomatología a nivel del sistema óseo, músculo, articular. Al ingeniero le causó un poquito de dificultad hacer la pronunciación de estas 3 palabras unidas, que significan que vamos a mirar los huesos, los músculos y las articulaciones. Obviamente que aquí involucramos todos los tejidos blandos, los tendones, las fascias, el tejido celular subcutáneo, bueno, en fin, todo lo que está dentro de los miembros superiores e inferiores y la columna vertebral. Recuerden que este sistema osteomúsculo articular da movilidad, da fuerza, da flexibilidad y sobre todo maneja la integridad corporal del individuo, que para nosotros en el sector salud se vuelve súper importante. Produce entonces sintomatología. Segundo, sin producir patología necesariamente. Inicialmente sintomatología. 2, restricciones. ¿Qué limitaciones o qué recomendaciones se le da al personal salud cuando ya comienza a tener sintomatología o patologías en esta área? También puede generar enfermedad común. ¿Por qué? Porque le exacerba. Es que ya viene, por ejemplo, con una vértebra sesamoidea. Para los que no sepan eso, no se preocupen, no es nada, bueno, es raro, pero no necesariamente es imposible de manejar. Recuerden que, por ejemplo, en la región lumbar nosotros tenemos 5 vértebras, pero hay personas que tienen 6 vértebras. Esa vértebra adicional, que es, digamos, una variante congénita, va a generar molestias. Y esas molestias se van a ver implementadas por el trabajo, por estos movimientos, posturas, esfuerzos físicos y labores en diferentes planos que van a generar problemas a la hora de trabajar. Importante tener en cuenta que también puede generar enfermedades laborales, lesiones de la columna vertebral, de los músculos paravertebrales, con esguinces, desgarros en esa zona, o en brazos, en miembros superiores, desde manguito rotador, en fin, vamos a mirar qué otras patologías. Y obviamente pérdida de la capacidad laboral, que a la hora del té va a generar problemas bien complejos a la hora del manejo de estas patologías. Muy bien. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que este es parte de lo que nos justifica el programa, entraremos a mirar otros puntos. Por ejemplo, ¿qué estudios se han realizado sobre la carga en el sector salud? Entonces, por ejemplo, este estudio del año 2009 en Chile, de Pérez Domínguez y Sánchez, muestra lo siguiente. Utilizaron un método REBA, que es el Rapid Entire Body Assessment, que es básicamente el método REBA para evaluar riesgo biomecánico. En el nivel de riesgo miraron a 30 enfermeros y enfermeros jefe y cómo se exponían en el servicio de urgencias y de fisioterapia, y en estos dos dio como resultado que se exponían a un alto riesgo en la ejecución de ciertas labores. ¿Cuáles? Traslado de pacientes. Cuando los llevaban, por ejemplo, a un examen. Entonces, cuando los bajaban de camilla o de cama o los estaban llevando con silla de ruedas o con la camilla completa a ciertos exámenes, radiografía, resonancia, TAC. Y estaban movilizándose entre las diferentes unidades del hospital. ¿Cómo acomodaban los pacientes o cómo hacían el aseo y lavado de los pacientes? Ustedes saben que un paciente en estas condiciones, primero, es un peso muerto, es decir, no se está ayudando. Puede ser que sí se ayude y puede ser que nos ayude en el proceso, pero puede ser que no. Eso depende de la condición del paciente. En el año 2014 también se realizó otro estudio en Argentina sobre ergonomía en la enfermería en el Hospital Central y se constató que el 55% de los pacientes podían tener lesiones anteriores, ojo, y dolores musculares como lo más relevante. Es decir, ¿se acuerdan que preguntábamos sintomatología? Esa era la sintomatología que más presentaban, y dolores musculares, que eran los más significativos. Este es un estudio de Leiva, Lorenzo y Taborda del 2014. Por otro lado,
tenemos que en el año 2015, y voy a ir yendo como de estudios más antiguos a más modernos, en el año 2015 hubo un estudio analítico que tenía como finalidad determinar el riesgo ergonómico que se estaba asociando a sintomatología osteomúsculo articular, es decir, musculoesquelética, en el personal de enfermería. Aquí hubo 110 trabajadores de enfermería y este fue hecho en Manizales, Colombia, mediante la aplicación de cuestionario nórdico. Acuérdense que el cuestionario nórdico nos permite evaluar sintomatología en las personas a nivel osteomúsculo articular y reportó que el 49.5% de personas dijo tener dolores en muchas partes del cuerpo. Esos dolores musculares estaban de la siguiente manera en los últimos 12 meses. El 49.5 era el total, pero el 37.8 decían tener en espalda. En cuello, el 16.2. Esas eran las dos partes del cuerpo más afectadas, que son de hecho muy frecuentes en nuestra patología. Y durante la jornada, el 39.6% hacía carga de pesos mayores a los permitidos para hombres y mujeres. Recuerden que en hombres y mujeres hay unos estándares que hablan de 25 y de 50 kilos, pero en realidad en el sector salud esto pues no se va a cumplir porque tenemos pacientes que pesan mucho más. Ojalá todos pesaran de 25 a 50, bueno, no, ojalá no, porque eso sería muy malo para los pacientes que estarían en desnutrición, muchos de ellos, pero si son pacienticos pequeños, eso sí podría ser, ¿no? O sea, nuestros bebés. Este es un estudio de Montalvo, Prieto, Cortés Múnera y Rojas en el 2015. Hay que dar las referencias para que la gente pueda tener esa posibilidad de mirarlos. Si quieren mirarlos, ahí están. Ustedes tienen estos estudios para poderlos mirar. En Colombia, en otro estudio, en unidad de cuidados paliativos, ¿sí? Se evidenció que el desplazamiento de pacientes dentro de la institución hospitalaria, ¿sí? Dentro de la misma institución, estaba generando un alto riesgo ergonómico en el personal. Muchos de ellos presentaban complicaciones físicas para desplazarse de manera autónoma, el paciente como tal, y a su vez el personal de enfermería no contaba con las herramientas correctas para esta labor. Recuerden que tenemos malacates, tenemos una serie de ayudas mecánicas que nos ayudan a movilizar pacientes, pero pues a veces no están disponibles. En el 2010, la Organización Mundial de la Salud reportó que la inactividad física, o sea, fíjense, estoy hablando de actividad, ahora veamos qué pasa con el contrario, con la némesis de la actividad, que es la restricción. Reportó que había inactividad física y que esta era el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a mortalidad mundial. Eso quiere decir que el 6% de las muertes registradas en el mundo tenían que ver con inactividad física. Además, estimó que la actividad física era la causa principal, esta inactividad física era la causa principal del 21 al 25% de los cánceres de mama y de colon, en el 27% de diabetes y en el 30% de los casos de cardiopatía isquémica. Eso quiere decir que la actividad física podría llegar a ser un factor protector, así como es factor de riesgo la inactividad. En Bolivia se vio también un estudio sobre riesgos ergonómicos en el personal de enfermería en la unidad de terapia intensiva. Fíjese que escogí varias áreas del sector salud dentro de una IPS que pueden generar problemas. En este caso era en terapia intensiva en el Hospital Obrero número 1. Y dicen que esta población de estudio eran más o menos 19 enfermeros y estos se desempeñaban en el servicio de terapia intensiva y arrojó que el 68%, ojo, el 68% presentaba molestias musculoesqueléticas y el 100% no había recibido ninguna capacitación sobre riesgos ergonómicos. 100%, o sea, tienen el problema, pero además de eso no se hace la capacitación para hacer el manejo. Eso es de Pérez en el año 2019. Por citar algunos, no nos voy a llenar de artículos, pero la idea es que tengamos allí esto en mente. Esto se los he dejado aquí, otros se los dejo en referencias para que los puedan consultar. Muy bien, entonces, la intervención cuando yo veo esta problemática es, ¿qué hago? Y son muchas las áreas. ¿Por qué? Porque es multicausal. Luego, cuando una área como esta, una patología, una sintomatología es tan multicausal, yo lo que debo tratar es de mirar cómo en estos fenómenos de salud, cómo me explico cómo suceden y dependiendo de qué causas los determinan, cómo suceden ellos mismos, yo voy a entrar a buscar la mejor metodología del análisis y cómo encontrar unas soluciones.
Recuerden que en otras ocasiones hemos hablado y les he mostrado el modelo de determinantes de salud, que además de eso en esta reforma y todo lo que se ha ventilado hablaban de los determinantes de salud. Digamos que no todos de la manera técnica que uno le gustaría que hablaran de determinantes de salud, pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar en otro momento con un cafecito. Y este modelo de determinantes de salud lo que permite es una mirada integral. Nunca las respuestas son lineales. Eso fueron lineales por allá hace 2 siglos y de para atrás. ¿Por qué? Porque entendíamos la salud de una manera distinta. Este modelo, que es uno de los modelos que hay, no es el modelo, es uno de los modelos. Este modelo fue, digamos, manejado por Mark Lalonde en el año 1975. No por eso ha perdido vigencia. Los modelos anteriores, inclusive de los que hoy en día manejamos de el triángulo triadecológico, son mucho más viejos. Este modelo, digamos que trae a la modernidad y uno le puede incorporar el resto de elementos. Obviamente que están los modelos de múltiple causalidad mucho más amplios, pero en mi opinión desagregan tanto la causa que pierde uno el objetivo. Entonces aquí lo divide en 4 puntos. Los estilos de vida, donde está el tema del acondicionamiento físico. Entonces, cuando yo voy a desarrollar una tarea y esa tarea tiene carga física, como es el caso del ambiente, o carga psicológica, y fíjense que hay una cosa bien interesante, voy a hablar tanto de la carga física como de la carga psicológica, porque la carga psicológica acompaña a la carga física siempre y es un agravador o un mejorador de la situación. Entonces, en los estilos de vida está que si yo tengo una vida sedentaria donde no estoy haciendo estos manejos de mi actividad física y no tengo acondicionamiento físico, pues cuando voy a llegar al trabajo, pues no lo voy a tener de una manera maravillosa y mágica al momento de hacerlo. Lo que no puedo hacer en la casa, no lo puedo hacer en mi ambiente de trabajo y lo que no tengo en mi casa, tampoco lo tengo en el ambiente de trabajo. Entonces, si en mi estilo de vida no está ejercitarme, pues esa falta de ejercicio también me va a llevar a que no tenga movilidad en estos temas. Muy bien, entonces están, eso por un lado. Por el otro lado están el ambiente, los factores de riesgo que aporta el trabajo, los factores biológicos, como yo de manera personal estoy aportando a esas lesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, qué enfermedad congénita tengo o qué condición de salud está generando, por ejemplo, también agravamiento del aspecto físico, ¿no es cierto? Y están también los servicios de salud, que a veces son también generadores de riesgo, como son también generadores de soluciones. Es decir, si yo llego al sector salud y allí me van a dar 200 o 300 terapias físicas, pero estas ni están bien orientadas, ni hacen parte de un plan de rehabilitación integrado como el que hablábamos en alguna ocasión de la 30-50, pues finalmente no me va a digamos, hacer bien. Y muchos de los pacientes llegan y le dicen a uno, doctor, yo me fui con esta patología, fui a terapia física y estoy peor. No me mande terapia física porque ha sido mal orientado, o sea, no está dentro de un proceso y no se sabe qué se va a hacer allí. Entonces, ese es punto clave. Pero entonces entremos a mirar, si yo hago actividad de acondicionamiento físico, ¿cómo influye esto y qué beneficios tengo? Entonces, efectivamente, yo tengo unos objetivos que me trazo como parte del beneficio. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, actividad en salud, actividad física, y esa actividad física la voy a meter en el trabajo, ¿qué puedo lograr como objetivo de esta actividad física? Entonces, lo primero es, voy a controlar factores de riesgo. ¿Cuáles? Los de movimiento repetitivo, las posturas forzadas, el esfuerzo físico y el desarrollo de labores en plano elevado. ¿Por qué? Porque estas son susceptibles de que con mejor musculatura, mejor coordinación, mejor fuerza, mejor elasticidad y flexibilidad, yo pueda tener una disminución. ¿Desde qué punto de vista? Yo no voy a quitar el hecho de que levante un peso, pero si yo estoy mejor acondicionado físicamente, me va a ser mucho más fácil desarrollar la labor. Prevenir la lesión, la ocurrencia de las lesiones o minimizar las consecuencias. Un músculo acondicionado, un tendón acondicionado, una fascia acondicionada, un hueso acondicionado, son más fáciles para que cuando llegue la noxa, es decir, el factor de riesgo, a golpearlas, ellos sean capaces de absorber mayor cantidad de energía y de resistir mayor cantidad de tensión y de fatiga. Y ya vamos a hablar de esos términos porque suenan como raros, pero no se preocupen, no son nada complicados y voy a tratar de explicarlos de una manera fácil. Entonces, vienen y si yo tengo mejor musculatura, mejores huesos, mejores tendones, pues la lesión no va a ocurrir. O si ocurre, va a ser menor su consecuencia. Previene que me aparezcan o se me exacerben los síntomas, ¿sí?
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido dolor lumbar, pero si tenemos una mejor columna, una mejor musculatura abdominal, pues va a prevenir que me aparezcan estos síntomas y si ya los he tenido, va a disminuir la exacerbación. Va a mejorar la condición física. Cuando yo tengo mejor condición física, puedo desarrollar mejor mis trabajos. Promociona la salud indudablemente y obviamente percibe mejor los beneficios de la salud. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hacemos movimientos repetitivos? Entonces, muy importante, el microtrauma. A veces nos enseñaban, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, a bajar a tocarnos la punta de los pies con la punta de los dedos de la mano. Y entonces bajábamos y empezábamos a hacer este movimiento como bajo, 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 hasta que llegó lo máximo. Eso genera también microtrauma. Y que de hecho el microtrauma es connatural al músculo. Cuando hacemos ejercicio y terminamos con dolor, recuerden que antes se decía que eso era acumulación de ácido láctico y que por eso me dolían los músculos. No, realmente es microtrauma. Y esos microtraumas, esos microrupturas, más que microtraumas, microrupturas musculares, hacían que el músculo creciera. Cada vez que necesitaba mayor cantidad de unidades de actina, miocina, recuerden las proteínas del músculo, esas unidades nutrían el músculo, se generaban más de estas unidades y teníamos mejor musculatura. Por eso nos dolía, pero era porque había microrupturas. El hecho de tener movimientos repetitivos, y recuerden que repetitivos significa que tengo una acumulación en un minuto de muchos movimientos, generan microtraumas y esos microtraumas no generan lo que generan las microrupturas musculares, que es aumento del músculo y el microtrauma, lesión del músculo. En el caso del tendón, también el microtrauma lo lleva a que se pueda romper o lesionar o inflamar. Puede degenerar un desequilibrio catabólico y anabólico. Recuerden que tenemos ¿qué es el catabolismo? Es cómo acumulo energía. Como el anabolismo es acumular y botar esa energía. Entonces el catabolismo y el anabolismo es cómo lo genero y cómo la utilizo, cómo la gasto en una actividad determinada. Entonces, claro, si yo estoy de noche, que ese es el otro punto, en nuestros turnos nocturnos, estos desequilibrios entre el catabolismo y el anabolismo van a generar con los movimientos repetitivos lesión. El otro punto, la inflamación aguda. Ahora hablamos de inflamación, de pequeñas inflamaciones, por decirlo de alguna manera, o de inflamación crónica. Ambos, tanto la aguda como la crónica sobre el tendón y sobre el músculo, van a generar lesiones a largo plazo. Y obviamente sintomatología, me duele el cuello, me duele la espalda, como lo vimos en los estudios. ¿Qué genera el entrenamiento? Mejor capacidad de resistir. ¿Qué? El microtrauma. ¿Qué? La inflamación. Gestos ergonómicos. ¿Significa eso qué? Que nosotros en estos puntos vamos a generar gestos de postura que sean económicos, o sea, que no generen desgaste. Y obviamente eso ahí influye sobre el catabolismo y el anabolismo. Que sean efectivos y que sean eficientes, como esta persona que está haciendo aquí la fisioterapia o como cuando yo voy a digitar tantas áreas que tenemos en el sector salud, cómo debo hacer que esos gestos ergonómicos sean mejores, sean más económicos, más efectivos, más eficientes para no generar lesión. Por otro lado están las posturas forzadas. Recuerden que también hablé de las posturas forzadas. Entonces, en las posturas forzadas hay contracciones musculares y fatiga. Observen esta imagen de urgencias donde se está suturando una cara, pero está en una posición donde la columna vertebral está fuera de su ángulo de confort. Al estar fuera de su ángulo de confort, genera contracción en cuello, en hombro, en región lumbar. Eso obviamente, esa contractura muscular lleva a fatiga. Y si el músculo no es suficientemente fuerte y si el tendón no es lo suficientemente fuerte, esa fatiga lleva a la ruptura. ¿Cómo explico la fatiga usualmente en mis clases? Yo puedo coger un alambre. Ustedes recuerdan cuando habían ganchos de alambre, pero igual puedo coger un alambre cualquiera y si lo muevo para arriba y para abajo, él se va a romper en un punto determinado. ¿Cuándo? Cuando llegue la fatiga del material. Eso es importante y en este caso los músculos y los tendones también tienen fatiga. Cuando yo tengo estas posturas, por ejemplo, en la de arriba es de odontología, cuando tengo estas posturas forzadas sobre paciente o sobre una actividad determinada, puedo generar espasmos y contracturas musculares. Y obviamente esto genera síntomas como dolor. El entrenamiento me da esa capacidad de resistir esa carga de mi propio cuerpo
en este caso, por ejemplo, en el caso de urgencias en sutura, en el cuello, en la espalda y en los hombros, voy a ser capaz de resistir mejor la carga. Y obviamente voy a generar gestos económicos, efectivos y eficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a lograr colocarme en una posición adecuada. Y obviamente si tengo esa posición adecuada va a ser más económica y si es más económica genera menos fatiga. Ahora miremos el esfuerzo físico en ortopedia, en terapia ocupacional, en terapia física. Miren, por ejemplo, en este caso en ortopedia, cómo la residente, creo que es una residente, está soportando ese miembro inferior. Miren cómo está fuera del ángulo de confort y del eje normal que debería tener y está echada hacia adelante. Ese ángulo es un ángulo agudo entre su cuerpo y la postura que debería ser correcta, está además de eso soportando con un esfuerzo físico. ¿Con qué se está haciendo? Con gemelos, con cuádriceps, con toda la musculatura lumbar. Entonces aquí hay una contracción muscular que si se prolonga por mucho tiempo llega a fatiga. Recuerden cuando nos ponían de hombres valva, entonces o mujeres valva, a tener y atencionar un área quirúrgica. Obviamente que eso lleva a una contracción muscular prolongada, lleva a cansancio, mucho más si es nocturno. Y recuerden que la fatiga es mayor cuando el trabajo es nocturno, ya síntomas. Obviamente que el entrenamiento va a mejorar la capacidad de resistir la carga y a generar estos gestos económicos, efectivos y eficientes que vamos a tener. En la medida que tengamos una mejor musculatura, un mejor tendón, un mejor músculo, vamos a generar estos gestos económicos. Las labores en planos elevados. Recuerden, aquí simplemente estoy mostrando, por ejemplo, miren cómo el cirujano, la instrumentadora están teniendo sus brazos en 90 grados. Eso genera contracción muscular, sobreesfuerzo y sobreuso. Miren cómo en todas estas áreas que les estoy mostrando existen labores en planos elevados y esos planos elevados, estamos hablando en general, se habla para hombro por encima de 60 grados. Usualmente los decimos que es por encima de 90, pero en realidad es por encima de 60. Muy bien. Y recuerden que nuestro entrenamiento, igual que los anteriores, mejora la capacidad de resistir la carga y genera, digamos, estos gestos económicos. Muy bien. Entonces, íbamos en labores en planos elevados. Aquí se me disparó. ¿Qué beneficios tiene entonces hacer actividad física? Lo primero, yo voy a mejorar mi función cardiorrespiratoria. Inclusive disminuyó la tensión arterial. Mejora la función del músculo, indudablemente. Hay gente que, por ejemplo, uno se va a parar de la cama y ¡pum! Contractura muscular lumbar. ¿Qué significa eso? Desacondicionamiento físico. Mejora la función metabólica. Recuerden que hablábamos de anabolismo y catabolismo. Eso es función metabólica, cómo construyo energía y cómo la utilizo, es decir, cómo la destruyo. Y recuerden que en general no se crea ni se destruye, eso dicen las reglas de física, sino que la energía se transforma. Entonces, cuando yo hago un movimiento muscular, lo transformo en, por ejemplo, en la movilidad del paciente. Bueno, eso es metabolismo. Disminuye y retrasa el declinar fisiológico. Es posible que en el tiempo, y uno lo ve, ¿no es cierto? Entonces ve el señor de edad y por la postura uno sabe si es una persona muy mayor, porque hay un declinar fisiológico entre comillas normal, pero si uno mantiene su musculatura, mantiene la postura, se va a ver, digamos, retrasando ese declinar fisiológico. ¿Y eso de qué depende? De la musculatura de nuestros tendones. Reduce la morbimortalidad. ¿Se acuerdan que les dije que producía cánceres? Obviamente que allí se reduce la morbilidad y la mortalidad. Mejora la condición física. Retrasa la aparición de la fatiga. Es diferente un músculo y un tendón no acondicionado versus un músculo y un tendón acondicionado. El tendón y el músculo acondicionado recibe mejor la fatiga y obviamente también modifica el estilo de vida y eso va a hacer que tengamos un mejor desempeño a todo nivel. ¿Cuáles son los efectos biológicos? Mejora las cifras de tensión arterial, ya lo había dicho. Entonces, recuerden, tenemos unos efectos de tipo biológico o beneficios de la salud, que son los efectos que son claves acá. Incrementa y mantiene la densidad ósea. Cuando yo hago tensión muscular se genera piezoelectricidad sobre el músculo y el músculo al ser tensionado sobre el hueso comienza en esta piezoelectricidad a acumular calcio. Y recuerden que eso va a hacer que sea un hueso más duro.
que las trabéculas, recuerden que es la fórmula de la estructura del hueso, sea mucho mejor y más fuerte, más resistente. Mejora la resistencia a la insulina, o sea que si tenemos resistencia a la insulina, el ejercicio hace que disminuya ella y que tengamos mejor uso a la insulina. Ayuda a mantener el peso corporal, porque el peso corporal también hace una sobrecarga sobre nuestras articulaciones. Aumenta el tono y la fuerza de los músculos. Y ese tono y fuerza, el tono me da la postura, entonces es clave para poderlo manejar, y la fuerza cuando hago mis actividades. Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones, supremamente clave en un momento dado en que yo tenga que hacer alguna actividad física. Los beneficios de tipo psicosocial. Entonces dijimos, hablamos de beneficios físicos sobre la salud y hablamos de beneficios psicosociales. Aumenta el bienestar. Definitivamente uno cuando está acondicionado físicamente se siente muy bien. Yo cuando subo, por ejemplo, la Calera o aquí hay unas lomitas cercanas bien interesantes, cada vez que estoy, digamos, dándole a la fuerza a subir en mi cicla, uno siente como esa necesidad de terminar, pero cuando llega a la cima se siente súper, bombis, eso es bienestar. Aumenta el rendimiento laboral, claro que sí. Cuando yo tengo una muy buena condición física, también voy a estar muy bien a nivel de mi rendimiento laboral. Va a mejorar mi rendimiento. Llego con energía a hacer mi tarea. Mejora el sueño que es súper reparador y súper importante en todos los procesos de memoria y de reparación física. Y disminuye el estrés, está directamente correlacionado con la disminución del estrés. Igualmente, mejora mi autoimagen. Claro, yo me estoy viendo y miro, oh, oígame, mis musculitos se me están viendo, me siento bien, mi postura es adecuada, rebaja la tensión y el estrés. O sea, cuando yo tengo tensión y estrés, ya disminuye con la actividad física, reduce el nivel de depresión, indudablemente genera hormonas que me permiten mejorar la depresión. Ayuda a la relajación. Una vez yo termino el ejercicio, mis músculos se tienen que relajar y entonces esa relajación me ayuda a qué? A soltar la fatiga muscular y obviamente a disminuir el estrés. Aumenta el estado de alerta. Estoy más alerta, más pendiente. Disminuye el número de accidentes de trabajo. Clarísimo. Si yo me voy a caer y tengo una muy buena reacción, velocidad y flexibilidad y fuerza, el impacto, o por lo menos cómo voy a amortiguar el impacto, va a ser mucho mejor. Entonces disminuye los accidentes de trabajo. Hay un menor grado de, ojo, agresividad, ira y angustia cuando yo tengo excelente manejo del estrés y de mi actividad física. Muy bien. Por otro lado, hay unos objetivos específicos que debemos trazarnos cuando vamos a hacer actividad física y sobre todo si la hacemos en el trabajo. Primero, controlar los efectos del factor de riesgo. Yo no controlo el factor de riesgo, pero sí controlo el efecto que genera esa sobrecarga física de la que hemos estado hablando. Dos, previene la exacerbación de síntomas. Tres, mejora la condición física. Cuarto, promociona la salud. Y quinto, me permite percibir mejor esos beneficios que yo voy a tener sobre la salud. Muy bien. ¿Qué fases puede tener un programa de acondicionamiento físico como el que estamos hablando? Entonces, siempre debemos tener una presentación del programa, una divulgación del mismo y una capacitación. Después pasamos a una fase de evaluación. ¿Y qué es evaluar? ¿De qué punto estamos partiendo con todos los trabajadores? Eso a veces es complejo. Les voy a mostrar algo que nosotros hicimos y que nos permitía evaluar digamos, cómo estaba la población cuando llegaba al programa. Segundo, prescribir. No es sentarnos a hacer un programita donde movamos los brazos y las piernas y la espalda. No, no, no. Es que el ejercicio también se prescribe. Igual que yo prescribo un medicamento, yo puedo prescribir el ejercicio. En la fase 3 hago el control y el seguimiento. ¿Cómo está ese seguimiento de mi actividad física y cómo voy logrando las metas y cómo evalúo los resultados? Termina siendo supremamente importante porque si yo le propongo a un empleador, a un jefe, a un gerente, a un presidente de una institución de salud, vamos a trabajar sobre la salud de nuestros trabajadores con esto, ¿qué beneficios tengo? Obviamente disminuyen las incapacidades, disminuye el ausentismo, mejora la condición, disminuyen los accidentes de trabajo, pero eso ¿cómo lo pongo en términos que para él sea atractivo? Por ejemplo, en términos de dinero. Muy bien, acondicionamiento físico. Es mejorar la condición física del trabajador. ¿En cuántos meses? Me propongo, por ejemplo, si yo tengo ciclos de mayor carga, yo me preparo como se preparan los deportistas. Es que ahorita viene la Copa América. Entonces todos ellos están llevando a cabo una serie de cargas y sesiones para llegar en el momento adecuado con la mejor carga. Ahora, si la carga es permanente durante todo el tiempo de trabajo,
¿Cuánto tiempo quiero llegar a la mejor condición de todos ellos para poder asumirlo? ¿Con cuántas sesiones a la semana? Voy a hacer 2, 3, 4. Obviamente, lo ideal, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque en ocasiones al tener que negociar estos programas uno tiene que decir, venga, usted no puede sino 2 veces a la semana, se lo acepto, trabajémoslo y usted va a ver la mejoría que tenemos sobre los trabajadores. Ahora bien, lo ideal son tener por lo menos, como dice la Organización Mundial de la Salud, más allá de 120 minutos de actividad física. Claro, él tiene sus temas por aparte y nosotros trabajamos otros temas en cuanto al tiempo, pero digamos que combinado ese debía ser. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puedo hacerlo? Es que me dan 10 minutos. Pues en 10 minutos acomodamos el programa de trabajo, pero si me dan 20 o 30, muchísimo mejor. Por eso aquí no les coloco una camisa de fuerza, porque cuando uno coloca esas camisas de fuerza, al fin y al cabo termina no cumpliéndolas, porque depende de tu entorno. ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y además de eso, en el sector salud, recuerden que a veces uno termina un turno y se va para el otro y sigue al otro. Entonces, a veces no es tan fácil hacerlo. Debe ser programada. Ojo, programada significa que yo me trazo una meta sobre cada uno de los grupos musculares, sobre cada una de las capacidades físicas que voy a trabajar y sobre ellas me voy a poner pilas sobre el tema. Debe ser programada, entonces yo voy a trabajar ese programa sobre cada una de ellas. Debe ser dirigida en la medida de lo posible. Alguien debe estar haciendo ese seguimiento y cómo se va a hacer, cuál es la carga, cuál es la frecuencia, cómo es la secuencia, controlada y asistida, porque en el acondicionamiento físico, depende de dónde se dé, se pueden generar accidentes. Entonces debo tener en mente, ojo, si sucede un accidente, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo se puede hacer? Por ejemplo, nosotros salíamos a un área, un pastizal que tenía enfrente la empresa y se podía hacer el trabajo, pero hay huecos en ese pasto. ¿Cómo está esa cancha de fútbol? ¿Cómo está esa cancha de asfalto o esa cancha sintética? No sé, el que le toque a cada uno, porque cada uno tiene su entorno. Y cómo evito que haya accidentes de trabajo. La condición física, ¿cuál es? O sea, estoy trabajando sobre la condición física. ¿Qué es la condición física? Entonces, la condición física es la capacidad de realizar las tareas diarias, pero no solamente de hacerlas, sino de hacerlas con vigor, con efectividad y retardando la aparición de la fatiga y realizándolas con el menor gasto energético y evitando lesiones. Fíjense todas estas condiciones importantes de la condición física. Si yo tengo una buena condición física, puedo hacerlo con vigor, evito la fatiga, como decía el Chavo, que evito la fatiga, recuerden esa frase, pero en este caso es súper importante, realizándola con el menor gasto energético. Cuando yo tengo menor gasto energético, tengo menor fatiga y menor daño, y evitando las lesiones. Claro, ¿cómo voy a evitar que en mi actividad normal haya disminución de las lesiones? Muy bien, ¿qué cualidades físicas voy a trabajar? Primero, la fuerza. Segundo, la flexibilidad. Tercero, la resistencia. Y cuarto, la velocidad. Me disculpan que aquí estemos mostrando imágenes que son de deportistas. No, estamos hablando del ser humano común. Tenemos las mismas y podemos mejorarlas. Muy bien. Entonces, ¿la resistencia qué es? Como capacidad física, como cualidad que tenemos que trabajar. Es la capacidad de soportar el trabajo durante el mayor tiempo posible. Entre más tiempo, mejor resistencia. Entre menos tiempo, menos resistencia. En general hablamos tanto de la cardiopulmonar como de la muscular. Puede ser que lo resista muy bien a nivel de cardio, pero no tenga el músculo suficiente. Pero entonces yo puedo manejar los dos. Por eso hablamos de resistencia muscular y cardiopulmonar. Entonces, esa capacidad que me permite realizar y soportar un determinado ejercicio o una tarea a lo largo del mayor tiempo posible. Entonces, si yo voy a estar en cirugía 12 horas, ¿cómo puedo aguantar mejor ese tiempo? Muy bien. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad de mover el cuerpo tensando todos mis músculos y a través de los mismos superar o contrarrestar una resistencia determinada. Entonces, puede ser una pierna, puede ser un brazo que estoy movilizando, puede ser mi paciente total. ¿Cuál es la fuerza que tengo? ¿Listo? Uno puede hablar de que fuerza es igual a masa por aceleración, pero y realmente es cierto, pero resulta que aquí trabajamos esa capacidad que tenemos en los músculos para hacer o vencer esa resistencia. Muy bien. Flexibilidad. Seguro que no la tenemos así. Las mujeres tienen mucha mejor flexibilidad en general que los hombres. Los hombres, digamos que por la testosterona podemos estar un poco más rígidos, pero esa no puede ser la excusa para no tener flexibilidad, porque de la flexibilidad depende que no nos lesionemos, por ejemplo, a nivel lumbar. Entonces, es la capacidad para deformarse sin romperse. Fíjense qué interesante esto. ¿Cómo somos capaces de hacer
nuestra máxima extensión sin que a nivel articular, sin que se genere ruptura. Entonces, cuando bajamos y los invitaba al inicio a imaginarse ese bajar a tocar la punta con la punta de los dedos de las manos, nuestra punta de los pies, obviamente que algunos empiezan a sentir por allá una tensión muscular de los isquiotibiales. ¿Cómo hacemos para no romperlo? A través de esa flexibilidad. Muy bien. Y la velocidad, la capacidad de efectuar acciones motoras con la máxima rapidez. Y obviamente que en el ambiente del sector salud muchas veces tenemos que estar corriendo todo el tiempo. Y obviamente esa velocidad es clave dentro de nuestras capacidades. Y la coordinación, qué importante. ¿Cuántas labores revisten grandes movimientos ajustados, eficientes y económicos? Mire, por ejemplo, este está colocando una biopsia que si se cae, que si se pierde, pues va a ser un desastre dentro de un medio de cultivo para poder hacer, por ejemplo, el procesamiento de esa muestra a nivel de patología. Claro, es súper importante la coordinación. Aquí, por ejemplo, podemos colocar toda la microcirugía, bueno, todos esos elementos requieren de una coordinación muy buena. Y ese es otro elemento que vamos a trabajar. Entonces, el acondicionamiento físico es el desarrollo intencionado de esas cualidades físicas: coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia. ¿Cómo lo hacemos? El acondicionamiento físico nos lleva a que lleguemos a una progresión de la condición física. No vamos a arrancar con toda la carga de una vez. No, 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 eso no se puede hacer. Yo arranco con repeticiones menores, con carga menor, y paulatinamente voy incrementándola en la medida en que voy llegando a mi mejor forma. Entonces, el volumen, es decir, el número de veces que voy a hacerlo, la intensidad, qué tan fuerte y qué tanto tiempo lo voy a hacer, y cuál es mi carga total. Entonces yo divido la carga total y voy desde ahí arrancando a hacer cargas menores, 25%, luego 50%, luego 75%, para llegar al 100%, que es la carga total. Los atletas no hacen la carga de una vez, ellos van incrementándola. Y obviamente que nosotros, que somos personas del común, también lo debemos hacer. Entonces, lo primero que debemos hacer para arrancar este programa es evaluar la condición física de cada individuo. Aquí les propongo un formato, ustedes pueden tener otros. ¿Qué antecedentes han tenido cardiovasculares y osteomusculares articulares? Hay una cosa muy interesante, y es que la gente dice, y si tiene una condición, ¿qué condición puede llevarlo a no hacer actividad física? Ninguna. Siempre la actividad física es importante en cualquier condición física, no importa que tenga un problema de hipertensión, de diabetes, antes mucho mejor. Pero es que tuvo un infarto, también. ¿Cómo prescribimos? Actividad física, obviamente paulatina, vigilamos los NETs, pero los podemos llevar a actividad física. Entonces debemos saber los antecedentes. Segundo, debemos saber peso, talla, a veces medimos cintura, a veces medimos los perímetros de los brazos, podemos digamos, volverla más compleja o menos compleja, pero el talla, peso e índice de masa corporal para arrancar. ¿Para qué? Para mirar de qué punto estamos arrancando y cómo tenemos nuestra población. Dentro de los test fáciles para hacer está el test de Wells, flexiones de brazos, abdominales, sentadillas. Esos son los grupos más importantes. Y equilibrio. ¿Cómo los valoramos? Sencillo. El sit and reach. Entonces, la persona se sienta en el piso y le colocamos, si ven que tiene una tablita y que tiene una regla, esa regla que va por encima me va a permitir ver qué tan lejos llega. Entonces, le aplano las plantas de los pies y hago que en un solo intento me lleve los brazos lo más lejos posible. Este, por ejemplo, tiene un +10, pero si lo coloca antes de los pies será un menos. Es decir, si lo lleva a la misma distancia, pero al contrario, será -10. Existen unos percentiles que me permiten ver, de acuerdo con la edad, cuál es el estado excelente, pobre, regular. Y ahí arranco, y eso es mi base. No es malo ni es bueno. Son diferentes percentiles y obviamente la idea es llegar al excelente, o por lo menos a un bueno, y alejarnos del regular y el pobre. El test de flexiones de brazos. Entonces, en el test anterior, yo lo que estoy valorando es flexibilidad de columna y de miembros inferiores. Segundo, en el test de flexiones, y depende, yo puedo hacerlo con los pies estirados o sobre las rodillas, ambos son viables, estoy mirando la fuerza de brazos. Entonces, dependiendo del número de repeticiones, yo en un minuto, porque fíjense que estamos hablando de un minuto, en el anterior me demoré 15, 20 segundos, en el siguiente me demoró un minuto, y vemos a ver cuántas flexiones son capaces de hacer en un minuto. Eso me va a dar la fuerza de brazos y me va a decir si es excelente, pobre o muy pobre. Recuerden, de ahí partimos. Siguiente. En los abdominales, el test de abdominales me va a permitir mirar. Recuerden que nuestra salud de la columna vertebral depende del abdomen.
Y obviamente este es el número de repeticiones de abdominales en un minuto. Bien hechecitas, sin que se me lesionen. Yo puedo mirar en un minuto cuántos abdominales hace y yo ya sé su estado. Recuerden, menos de 24, muy pobre. Test de sentadillas, fuerza de miembros inferiores. Ahí estoy evaluando la fuerza de miembros inferiores y obviamente es estar de pie y bajar hasta tener más o menos 90 grados en rodilla y volverme a parar, sin superar las rodillas, la punta de los pies. Obviamente esto tiene una serie de condiciones que en los programas uno trata de mirar para poder que queden bien hechas las sentadillas y evaluarlo bien. La idea es evaluarlo bien. Claro, entre más pobre, más regular o muy pobre, pues obviamente va a ser mucho mejor el resultado. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar mucho con el test, con este acondicionamiento físico. El test de Romberg modificado, que significa que yo estiro los brazos hacia adelante y levanto la pierna con los ojos cerrados. Esto me va a decir qué tanto equilibrio tengo. La pierna que queda en el piso es el lado que estoy evaluando. Entonces, recuerden que aquí está el de la moto, el que no puede, el que está como metiéndole el tema a la moto, eso es muy pobre. ¿Por qué? Porque casi que no puede llegar a la posición, está entre pobre y regular, y entonces empieza a hacer movimientos compensatorios y a levantar y a bajar las piernas porque no se puede equilibrar. Y el test de resistencia. Podemos utilizar caminata de 6 minutos, el de 2.400 metros, bueno, en fin, dependiendo de este también vamos a mirar cómo está el VO2 máximo. Y el VO2 máximo es cómo estoy utilizando el oxígeno. Y eso me va a permitir utilizar digamos, ver qué tanta resistencia y velocidad tenemos. Fíjense que con 5 test muy fáciles yo ya evalué todo el cuerpo. Y con esto entonces yo voy a entrar a reportar de manera individual qué ha pasado con esta persona. Mido, si quiero medirle la tensión arterial, mido la composición corporal, puedo utilizar o índice de masa corporal o peso y cintura, bueno, en fin, puedo utilizar varias modalidades. Y en la condición física voy a mirar brazos, abdominales, sentadillas, equilibrio y resistencia y elasticidad con estas 5 pruebas sencillas. Y yo voy a poder decirle a la persona, dependiendo del estándar donde está, que también está, y le voy a dar un puntaje. En este caso le dio 6. Eso significa que está malito, está mal todo, está por debajo, muy pobre. Pero fíjense que es muy interesante. Estos muy pobres logran muy buena mejoría en poco tiempo. Debo tener obviamente una base de datos de todos mis pacientes para poder mejorar qué voy a hacer. Y hago ciclos de trabajo. El macrociclo, que son 6 meses, el mesociclo, que son un mes, el microciclo, que es una semana, y la sesión, que es de 10, 20 o 30 minutos. Y en cada una de ellas yo voy a poder definir qué componentes voy a utilizar. Voy a trabajar coordinación visomanual o coordinación general o lateralidad, o voy a trabajar tren medio en fuerza o tren superior o resistencia. Y todo eso lo puedo hacer de una manera, de una carga que a través de estos elementos de programación va a permitir mejorar la actividad física. Ahora, yo no necesito estar en un campo de actividad física ni en un gimnasio para hacerlo. Como ven aquí, yo lo puedo hacer en mi puesto de trabajo y puedo hacer desde yoga hasta cualquier otra actividad. Muy interesante para trabajarlo. Aquí les dejo la bibliografía de cuáles son esas actividades donde se mejora la actividad física. Y obviamente aquí vamos a mejorar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, mejorarlas disminuyéndolas. Y hemos llegado, digamos, como al final para cumplir nuestro horario, pero hagamos nuestra última evaluación para ver cómo nos va. Ingeniero, ayúdame por favor. Doctor Cristian, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para responder a los participantes. ¿Sí? ¿Quieres que lo hagamos antes o después del sondeo? Después del sondeo, si te parece. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo final. La condición física inadecuada de un trabajador puede generar A, sintomatología osteomuscular articular, B, ausentismo, C, enfermedades comunes y laborales, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Por favor, los invitamos a, en la pantalla emergente, seleccionar la respuesta que consideren es la adecuada. Muy bien, doctor, ya tenemos aquí los resultados de esta primera pregunta y son los siguientes. A, sintomatología osteomuscular articular con un 11%. B, ausentismo 1%. C, enfermedades comunes y laborales 8%. D, ninguna de las anteriores 0%. E, todas las anteriores 81%.
¿Cómo nos fue con Esa, esta pregunta, esa es doctor? la respuesta correcta a todas las anteriores y pasamos de una positividad de cerca del 70 y algo por ciento hasta el 81%, o sea, mejorando muy bien. Perfecto, doctor. Entonces vamos a ir con la segunda pregunta que nos dice, los beneficios de la actividad física en la salud son A, efectos biológicos y psicosociales. B, no tiene beneficios. C, son dudosos los beneficios. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Vamos con los resultados de la segunda pregunta, doctor. Nos dicen nuestros participantes. A, efectos biológicos y psicosociales, 88%. B, no tiene beneficios, un 0%. C, son dudosos los beneficios, 1%. D, ninguna de las anteriores, 8%. Todas las anteriores, 4%, doctor Cristian. Bueno, muy bien. Mejoramos también muchísimo. La respuesta anterior fue del 80% y en este caso obtuvimos el 88%. Son beneficios físicos y psicosociales los que están demostrados. Muy bien, también muy bien. Excelente, doctor. Entonces vamos a ir con nuestra tercera y última pregunta. Nos dice la tercera pregunta, las cualidades físicas a intervenir con la actividad física son A, fuerza, B, flexibilidad y resistencia, C, velocidad, D, fuerza y velocidad, y E, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Bueno, y los resultados de esta tercera pregunta son los siguientes, doctor. A, fuerza, 2%. B, flexibilidad y resistencia 1%, C, velocidad 1%, D, fuerza y velocidad 0%, y E, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia con un 97%, doctor. Exactamente, esa es la respuesta correcta, la E, 97%. Y era difícil hacer una mejora, mi querido ingeniero, porque nos había dado 96% en la anterior. En esta nos dio Así es. 97, o sea que muchísimo mejor. Además de eso, fue 96 sobre 175 personas, ahora es 97 sobre 300, que es lo máximo que hemos tenido. Muy bien. Perfecto, doctor. Entonces vamos a, ¿qué le parece si Las respondemos preguntas, de claro que nuestros sí, dime. participantes? Ujú. Entonces, vamos a ver. Nos dice la señora Patricia Mateus. Sí. Buenos días. ¿Los test que menciona los puede realizar el COPAS o lo debe realizar un profesional de la salud? Mira que es bien interesante esa pregunta, Patricia. Efectivamente, si yo entreno personas, no tengo ningún problema. Nosotros no podíamos hacerlo todo. Tú no puedes tener, digamos, si yo quiero hacer, por ejemplo, una evaluación de 50, 60 o 100 personas, sería imposible hacerlo de otra manera. Puedo entrenar personas para hacerlo, le puedo dar perfectamente las instrucciones. No son test tan complicados y le permiten hacerlo a personas entrenadas y no entrenadas. Es más, de hecho, a veces uno le puede decir, lo hacen en parejas y uno coteja al otro. Entonces no hay ningún problema. Perfectamente, tú lo entrenas y se puede hacer. Dime. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Hay Ujú. otra pregunta de la señora Ana Beatriz Ocampo. Dice ella, buenos días. Si una radiografía ordenada por el médico general da como Ujú. resultado una bursitis de hombro y el ortopedista ordena una resonancia magnética porque considera que es daño en el manguito rotador y quiere Sí. realizar una cirugía y el Sí. medicamento enviado mejoró mucho el malestar, ¿debo hacerme igual la resonancia? Mira, es que la radiografía no habla muy bien de tejidos blandos, la resonancia sí. Yo creería que sí debes hacerte la resonancia porque se te va a ubicar muy bien. La radiografía te ubica muy bien los huesos, pero no el tendón, no el músculo. Para eso es mejor la resonancia, que la resonancia es capaz de decir, venga, tiene una ruptura del supraespinoso, una ruptura del infraespinoso, una bursitis, una tendinitis. Eso lo ubica muy bien la resonancia. Mi recomendación es hazte la resonancia. Así hayan mejorado, porque no sabes, yo puedo mejorar la inflamación y era solo inflamación, pero si tienes una ruptura, así sea intrasustancia, es una ruptura adentro del tendón como tal, siempre es mejor hacer la resonancia porque le permite a uno saber mejor y ubicar bien, además del antiinflamatorio, qué otras cosas se pueden hacer. Y recuerden que hay proinflamatorios, como es el caso de Traumel de la GIR, por mencionar alguno. Listo. Perfecto, doctor. Tenemos aquí una última pregunta de la señora María Nancy Andrade Castro.
Ella Sí. nos dice, doctor, si tengo solo un asistente en mi consultorio, ¿debo hacer la planeación de estos programas? Digamos que lo ideal es para todos, porque tú con uno solo es todo tu personal. No es necesario, o sea, no es, digamos que el programa súper importante. Es muy importante, sobre todo si tú estás en consultorio. Lo pueden hacer los dos juntos, inclusive les va muy bien. Ahora, que sea obligatorio, no. Depende de los riesgos que yo tengo, depende de lo prioritario, pero este resulta ser muy importante. Créeme que te va a dar muy buen rendimiento y lo pueden hacer los dos. Perfecto, doctor. No tenemos más preguntas, solo agradecimiento de las personas por esta importante información de la actividad del día de hoy del programa de actividad física para el manejo de patologías laborales. Lo dejo para que se despida de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, ingeniero, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y espero que nos veamos en nuestras siguientes conferencias para seguir hablando de temas súper importantes. Muchas gracias. Feliz día. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.